ustedes cuando son las 10 de la mañana con un minuto. Fíjese, Catalina, que hay ciertas cosas que muchas veces nos molestan, pero que tal vez no le damos mucha importancia. Y una de esas es el dolor a las muñecas y a las manos. Toda la razón, Karim, sobre todo que ahora estamos todo el tiempo con el celular, donde estemos estamos con él, y eso va generando riesgos y posibles lesiones en las muñecas. Queremos conversarlo con un experto. Le damos la bienvenida a Tu Conexión Matinal al doctor Gonzalo Morgan. Él es traumatólogo del Centro de Mano-Muñeca de la Clínica Universidad de los Andes. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Doctor, lo que le decía yo a la gente recién presentando el tema acá en el programa es que muchas veces no le damos importancia. Bueno, yo he sentido muchas veces el dolor y conozco otras personas que lo han tenido y es realmente horrible. Pero siempre me parece que tenemos esa sensación de que se te va a pasar con un ibuprofeno, que se te va a pasar con alguna cosa simple. ¿Qué pasa cuando no es así? Bueno, efectivamente hay algunos. La gran mayoría de los dolores de mano muchas veces se inician como procesos inflamatorios agudos, que puede ser porque dormiste sobre la mano, te golpeaste, la sobrecargaste, y muchas veces estos cuadros efectivamente son solucionables desde un punto de vista simple, con algún analgésico, reposo y disminuir un poco la carga sobre el tendón o el dedo comprometido. El problema está precisamente en aquellos cuadros en que después de haber hecho este primer alcance, que es la inmovilización, la analgesia y parar un poquitito, el cuadro no se va. Y existen efectivamente algunos cuadros en que la consulta tardía está directamente relacionada con el cambio en el tratamiento. Hay instancias donde la patología está recién instalándose, está partiendo, y eso permite que su tratamiento sea simple. En cambio, cuando pasa mucho tiempo, ya a veces la solución tiene que ser con algún tipo de intervención un poco más invasiva. Puede ser una infiltración con corticoide o ya de frentón una cirugía. Obviamente, lo que todos queremos es tratar de no llegar a eso. Y para eso, como tú bien planteaste al principio, es la consulta precoz ante un cuadro que ya está teniendo un carisma, un olor diferente a ese simple golpe que se soluciona rápidamente con un reposo, hielo y antiinflamatorio. Hay que estar atentos entonces a las señales que nos entregan nuestro propio cuerpo. ¿Qué movimientos o posturas en específica, doctor, uno debiera, por ejemplo, evitar porque son más dañinas para las articulaciones? Mira, a raíz un poco también de lo que comentaste antes, el celular es un gran enemigo de las manos en ese sentido. Uno debiese evitar seguir la tendencia que tienen los aparatos a equipos más grandes y por ende más pesados también. Uno debiese tratar de, sobre todo la gente que usa mucho el celular durante todo el día, tratar de tener aparatos que logres alcanzar rápidamente, o sea, fácilmente con tu pulgar, todas las zonas de la pantalla sin forzar. Esos son equipos pequeños, no como el mercado lo está haciendo ahora cada vez más grande. Y la forma más segura de evitar problemas con el pulgar es evitando el uso del pulgar, escribiendo como las abuelitas con el índice y desde... Ok. Que eso se ve como alguien que no supiese usar el celular, pero probablemente es alguien que lo está usando en forma más segura. ¿Ya? Porque eso va a prevenir que toda la musculatura anexa al dedo pulgar se fatigue y empiece a traer problemas. Hemos visto mucha incidencia de patología a nivel de la zona que le estoy refiriendo, del cercano al pulgar, en mujeres hiperlaxas. Esa es como una población particularmente susceptible a tener problemas vinculados al uso del celular, que es cada vez más frecuente. Yo me reconozco un usuario empedernido del celular también. Eso es algo que tenemos que tratar de tener cuidado en el uso cuidadoso del celular, las posturas, la elección del equipo y todo eso. Lo otro es en un entorno más, no necesariamente laboral, las redes sociales también pueden estar haciéndose en computadores. En pandemia se vio mucho con esto de la instalación de puestos de trabajo en el domicilio, que el trabajar en un entorno poco ergonómico ataca directamente a nuestras articulaciones, a nuestras manos. Los
Por ejemplo, todos nos vimos expuestos a tener que trabajar desde un notebook en una mesita chiquita que no era cómoda para ellos. Y la ergonomía del teclado del notebook es mala para la mano. O sea, está diseñada para ser una herramienta de trabajo portátil fácil. Pero si uno, por ejemplo, tiene un escritorio con un notebook y es ahí donde estoy trabajando, lo ideal sería encontrar algún tipo de teclado más ergonómico, como un mouse aparte, usar el mouse, darse todas las condiciones para que la ergonomía del trabajo prevenga la incidencia de patología de desgaste o sobrecarga. Ok. Doctor, ahora aclárenos un poco esto que acaba de decir a Catalina, a usted y a todo el público respecto a que los pulgares pueden ser los dedos que más veces se enferman, son los más vulnerables, o es simplemente porque lo usamos más, porque usted le dijo a ella y ella todavía hizo la mímica, ¿no? De hacer así. ¿Quiere decir que estos no se enferman tanto como estos? ¿O es un tema de la cantidad de uso que tiene cada dedo? Todo dedo puede sobrecargarse si se usa sobrecargadamente. O sea, el mensaje más importante es el uso responsable en cuanto a tiempo del aparato celular. Esa sería la mejor señal. Pero yo entiendo que hay gente que por su trabajo o por su estilo de vida está obligada a un uso prácticamente permanente de estos equipos. Y en estos casos donde uno debiese hacer la interacción con la pantalla del celular sea lo más segura posible para las manos. Eso quiere decir tratar de hacerla usando pulgar. El problema no es el uso del pulgar, es cuando se sobrecarga el uso del pulgar. Se trata de llegar a todas las esquinas del aparato y eso implica movimientos muy forzados, que en cuanto a un uso aislado da lo mismo, pero cuando es todo el día, esa musculatura se fatiga. Y esa fatiga de la musculatura lleva implícita una sobrecarga de otras articulaciones vecinas, inflamación de tendones y un dolor que al final del día es como un dolor sordo que el paciente no entiende mucho qué le pasa, pero le duele para hacer de todo. Porque claro, a veces el dolor le molesta al momento de abrir una botella, pero el problema no fue abrir la botella, el problema fue que estuvo en el celular 4 horas seguidas. Y quedándonos un poco en ese uso prolongado de nuestros celulares, doctor, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano y cómo se relaciona, digamos, con este uso excesivo? Ya, mira, el túnel carpiano no tiene mayor relación con el uso del celular. El túnel carpiano es una patología de atrapamiento nervioso de uno de los nervios principales de la inervación de la mano, ¿ya? Es una patología muy frecuente, va aumentando su incidencia a mayor edad, es más frecuente en mujeres y se asocia a otras patologías generales como por ejemplo la diabetes, el hipotiroidismo. Y también hay una incidencia aumentada en en las mujeres que están embarazadas, ¿ya? Y en el posparto suele remitir. ¿Ya? El túnel carpiano, como les explico, es una patología donde el nervio que atraviesa un túnel, que es el llamado túnel del carpo, se ve comprimido por elementos externos dentro del túnel, ¿ya? Y el nervio está compartiendo esta habitación con varios tendones. Los tendones son bastante resistentes a este aumento de presión, no así el nervio. El nervio, al verse sometido a una presión envolvente, empieza a funcionar mal. Y este mal funcionamiento se traduce en la sensación de dedos dormidos, dolor, que es una molestia sorda, más que nada en las noches o cuando ya está terminando la jornada. Son pacientes que sienten la mano pesada, torpe y que a veces despiertan con dolor y con la necesidad de tener que sacudir las manos para que éstas vuelvan a despertar. Ese es el llamado túnel del carpo, ¿ya? Y al igual que de estas tendinitis que mencioné al principio, su diagnóstico precoz permite un tratamiento bastante simple y no invasivo. Sin embargo, cuando este cuadro ya lleva mucho tiempo instalado, la función del nervio empieza a estar cada vez más severamente dañada. Y en ese contexto, cuando ya tenemos un compromiso severo, muchas veces la solución solamente queda en el área quirúrgica. Y obviamente todos los pacientes les gustaría, ojalá, no haber llegado a eso. Entonces, para aquellos
usuarios, televidentes en este momento que estén escuchándonos y sientan esta sensación de dedos dormidos en las tardes, mano cansada, un dolor sordo, que se da principalmente como en esta zona de acá, y los dedos comprometidos son estos tres. Estos tres son los dedos que más mayoritariamente se sienten dormidos. Eso es un túnel del carpo, y lo ideal es que si esto ya lleva mucho tiempo, consulten precoz, o sea, ya no es precoz, pero que consulten con un médico porque puede requerir algún tipo de intervención. Ya. Doctor, el túnel está por acá, ¿no? El túnel está aquí. Ah, está aquí. Ya, perfecto. Esa Doctor, zona. sí, ahí lo acabo de ver. Doctor, y cuando estamos hablando de la tendinitis, que me parece que es bastante más común que el túnel carpiano, estamos hablando de un dolor terrible. Y lo acabo de escuchar que usted dice, es un tratamiento tal vez no invasivo, pero ahora está diciendo requiere intervención. ¿Cómo podemos saber? ¿Hay que ir al especialista o hay que comenzar, por ejemplo, con una friega o mantener la mano sin movimiento? ¿Cómo sabemos si tenemos que llegar al médico a una intervención o no? Mira, generalmente cuando el cuadro está iniciando, está partiendo, siempre es momento de partir con las piedras cardinales del tratamiento, que van a ser el reposo, el hielo frío local, ¿ya? El uso de algún antiinflamatorio, más que nada eso. Esos son como los tres. Si se puede mantener la mano en alto, pero eso es cuando ya son cuadros muy severos, ¿ya? Ese es como el primer approach importante. Pero ¿cuál es la típica del chileno? Que ya no, si no es tan importante, y sigue, a pesar de que su mano le está diciendo, por favor, para un rato, ¿ya? Entonces, cuando empieza el cuadro ya a hacerse de tipo como crónico, por decirlo así, es cuando ya esta intervención de hielo, antiinflamatorio, férula, no van a ser suficientes. En general, las tendinitis tenemos como dos escenarios donde podemos ver tendinitis. La típica tendinitis por sobrecarga, donde vamos a tener el trayecto del tendón inflamado y cada vez que se use va a doler. Y tenemos otras tendinitis que son las tendinitis estenosantes, es decir, aquellas tendinitis en que se produce un conflicto de espacio entre el recorrido del tendón y el tendón. Y este conflicto de espacio va a hacer que el tendón no pueda recorrer este recorrido con normalidad y se atrapa. Las típicas patologías que tienen este comportamiento son el dedo en gatillo y la tenosinovitis de Kerbein. No sé si han escuchado hablar de ellas. Estas patologías se caracterizan por el paciente empuña, ese en el dedo en gatillo, y cuando le vuelve a levantar hay un dedo que se queda y tiene que hacer una fuerza extra para sacarlo. Y eso suena como un gatillo, por eso el nombre. Ah, una especie como que se queda pegado, hablándolo coloquialmente. Exacto. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de espacio entre el volumen del tendón que está inflamado y una especie de cinturón que tiene, que se llama polea, que tiene un objetivo mecánico para hacer el movimiento de la mano mecánicamente más útil, ¿ya? Y un fenómeno parecido sufre en el dorso del pulgar, en esta zona de acá, y eso se llama tenosinovitis de Kerbein, cuando el paciente flexa el pulgar y después no puede levantarlo, se queda pegado abajo. Perfecto. Tiene que hacer una fuerza extra para que se levante. Doctor, si bien hemos conversado de cada uno de los dedos, ¿cierto? Pero quizás hemos olvidado un poco la muñeca. Personalmente voy a modificar esta entrevista, ya va a ser una consulta, doctor, porque a momentos me pasa, después de utilizar el celular todo el día, me duelen las muñecas e incluso es algo que podría extenderse hasta mi codo. Frente a una situación así, por ejemplo, ¿existen ejercicios o algún estiramiento en particular para yo poder, digamos, no sé, activar esa zona, estirarla? ¿Existe o no es tan recomendable? Mira, qué bueno que lo mencionas. Efectivamente, todo uso prolongado de cualquier puesto de trabajo, celular, teclado, lo que sea, requiere de pausas esporádicas, ya sea a una hora, y la gente que tiene la mala costumbre de no parar debiese tener una alarma a la hora para obligarse a hacer una pausa. Y esa pausa efectivamente no es no hacer nada, sino que lo ideal son estas llamadas pausas activas, ¿ya? Como tú mencionas, este dolor hacia nivel del codo es muy frecuente porque los tendones extensores, que son los que están en el dorso de la mano, que son los que
habitualmente molestan después de un uso prolongado de teclados, por ejemplo, se insertan, todos parten en una musculatura que está en la cara lateral del codo. Acá, no sé si está viéndose. Sí, se ve. Ya. Ahí es el llamado epicóndilo del codo. No sé si han escuchado hablar de la epicondilitis o codo de tenista. No, cuéntenos. Ya, la epicondilitis o codo de tenista es una patología muy frecuente que es por sobrecarga en el uso de la musculatura extensora o también por sobrecarga en malas posiciones. La gente la asocia al tenis, pero la verdad es que no hay que jugar tenis mal para que uno tenga este tipo de patología. Es una consulta sumamente frecuente. Y una de las formas más importantes de disminuir sus síntomas o evitar su presencia es la elongación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se elonga? No sé si me va a dar la pantalla, pero la elongación de la musculatura extensora, ahí se ve, creo. Ahí así. Se ve. Vamos a intentar replicar el ejercicio. Mirando hacia el suelo y con la otra mano ¿Ya? llevar con la otra mano el suelo. Es importante que el gesto lo hace la otra mano, porque si soy yo el que está tratando de hacerlo así, no voy a poder. No, voy a hacer trabajar los músculos. Doctor, ¿y después para arriba o no? Para abajo. Siempre hacia abajo. ¿Y cuánto Siempre tiempo? hacia abajo. Mira, ahí vas a sentir que estás estirando la musculatura que está en este momento mirando hacia el techo. ¿No es cierto? Tal cual, si sí. ahora giras la palma, ahí, en este momento mi palma está mirando al suelo. Si la palma ahora gira hacia arriba y repetimos el gesto, ¡ay, qué rico la sensación! La otra cara del antebrazo. Y por sus caras estoy viendo que le estira bastante. Sí. ¿Ya? Bueno, esos gestos son importantes de realizar en las pausas activas. Ahí vas a estar elongando en la primera instancia el territorio extensor del antebrazo y muñeca y dedos, y en la otra el territorio flexor de muñeca y dedos. Ya, doctor, ahora, tengo como dos preguntas en una en el fondo. Si hiciésemos este trabajo de extender, no sé si todos los días, pero unas 4 veces por semana, ¿podríamos evitarnos los dolores siempre, constantemente, por más que estuviéramos así con el celular? Y lo segundo que quiero agregarle a esta pregunta, ¿qué nivel de efectividad tienen los tratamientos? ¿Voy a quedar al 100 o en 0 dolor? ¿O siempre voy a quedar un poco delicado del lugar inflamado? Ya, con respecto a la primera pregunta, en medicina nunca hay siempre ni nunca, ¿ya? Pero efectivamente el realizar elongaciones periódicas disminuye claramente la incidencia o la gravedad de la patología. Eso es condición sine qua non. Obviamente, si existen, hay gravedades, o sea, si yo tengo asociado una epicondilitis, un desgarro muscular, porque esto no fue por escribir mucho, sino que fue jugando tenis, jugando pádel, un mal golpe, obviamente solo elongar no va a ser suficiente. Ahí va a haber que hacer un trabajo un poquito más específico, probablemente kinesiología asociada, un reposo más prolongado, una adecuación por completo de la técnica deportiva, etc. ¿Ya? Pero en estos cuadros que están como partiendo, que el paciente empieza a sentir su mano media cansada, media pesada, lo más probable es que la simple incorporación de estas elongaciones en su día a día sea suficiente para que el cuadro no avance e incluso remita. ¿Ya? Con respecto a la efectividad del tratamiento, sí son efectivos, ¿ya? Yo te diría que a tasa de un 95-100%. Obviamente va a depender del momento de la consulta y por ende la agresividad del tratamiento. Si a una tendinitis, un dedo en gatillo inicial se le opera, va a andar muy bien, pero no es necesario operarlo. Probablemente ese cuadro inicial sí era susceptible de un manejo con antiinflamatorio, hielo, etc. En cambio, un cuadro ya más crónico, el antiinflamatorio no le va a hacer ni cosquilla. Entonces ese no va a ser un tratamiento efectivo. Pero si ese paciente con un cuadro más crónico es intervenido en forma quirúrgica, el resultado va a ser de un 100%.
Oh. Perfecto, estuvimos Gracias. conversando con el doctor Gonzalo Morgan, traumatólogo del Centro de Mano y Muñeca de la Clínica Universidad de los Andes. Le agradecemos su tiempo y su paciencia también por darnos toda esta información, doctor. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Oye, qué interesante lo que hablamos, fíjese. Hay que estirar las muñecas, Hay que estirar las muñecas. Oye, ¿verdad que usted Claro que tiene sí. el dolorcito por el Sí, brazo? no, te lo juro. Así que en la casa hay que estar Es súper atentos fuerte. con todas las alertas que también nos da nuestro cuerpo, Karim. Y ojalá ir previo a que todo esto empeore. Sí, claro. Oye, y estirarse realmente, tú sabes que yo he estado varias veces enfermo de temas de articulaciones, varias veces la solución ha sido estirarme. ¿Ves tú? Por eso Así es tan que bueno. importante tener estas conversaciones que vamos a seguir compartiendo aquí a través de tu conexión matinal. ¿Una pausa, Karim? Una pausa. Ya regresamos.